Datos curiosos y mitos que quizás has creído de la batalla de las Termópilas y los 300 espartanos de Leónidas. Se cumplen 2500 años de una de las batallas más mitificadas y manipuladas de la historia. Si hay un acontecimiento histórico que ha sido idealizado y manipulado hasta la saciedad es ese, sin duda alguna, la batalla de las Termópilas. El conocimiento popular, contaminado por películas y la literatura nostálgica con el periodo clásico, ha creado la figura de 300 espartanos vigoréxicos liderados por el rey Leónidas I, que se enfrentaron a un ejército de 2.800.000 persas. Estos, dirigidos por Jerjes, trataban de conquistar la península helénica para unirla a su imperio, el más grande que la humanidad había conocido hasta entonces. ¿Quieres saber todo? Quédate hasta el final de este video. Bienvenido una vez más. Recuerda por favor suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dar un buen like y comentar. Sigamos adelante. Pese a la dificultad de ubicar en el tiempo este acontecimiento, los historiadores han consensuado que la contienda pudo haber tenido lugar el 7 de agosto del año 480 a.C. Es decir, en este 2024 se cumplen 2500 años de que los espartanos defendieron Grecia de una invasión externa. Sin embargo, de todo lo que se vierte sobre la olla, ¿qué es verdad y qué es mentira? El motivo por el cual Jerjes quería invadir Grecia era para vengar a su padre Darío, quien había sido derrotado 10 años antes en las batallas de Maratón. El catedrático Tony Spafford escribe en una nueva historia del mundo clásico crítica que la Persia Aqueménida era gobernada como una especie de empresa familiar, de manera bastante parecida a la de los clanes dirigentes de los estados del Golfo actuales. De esta manera, Jerjes organizó un ejército mayor para atacar Grecia. Es cierto que superaban por miles a los griegos, pero los soldados persas no debían sobrepasar la cifra de 200.000 unidades. Por otra parte, no eran 300 espartanos. Esparta no estaba solo en la contienda, sino que tanto ellos como los atenienses y representantes de la Grecia continental decidieron dejar a un lado sus diferencias y forjar una alianza militar y naval. La retirada griega. Los persas debían cruzar por las Termópilas, un paso defendible para unos 15 metros de anchura a su punto más estrecho, y estaba rodeado por montañas, marismas y el propio mar. Allí, un pequeño ejército aliado compuesto de 5.300 hombres tomó posiciones bajo el mando de Leónidas. La estrategia es comúnmente conocida. Pese a ser inferiores en número, aprovecharon el espacio reducido para impedir el avance de Jerjes. No obstante, un griego local traicionó a los helenos guiando a los persas durante la noche por un camino de montaña que les permitía sorprender a los griegos por la retaguardia. En la película de 300, Zack Snyder, este hombre es encarnado por un jorobado que Leónidas rechaza tener en sus filas al no poder combatir junto a él. Al conocer la noticia, Leónidas ordenó a sus hombres que se retiraran y se quedó con tan solo 1.200 efectivos. Con estos hombres y sus espartanos presentó una última batalla, porque hubiera sido impropio abandonar el mando y lucharon hasta la muerte con espadas, manos y dientes. Escribe Spafford. Fueron aniquilados. Al saber lo sucedido, las naves griegas que esperaban en el mar se marcharon definitivamente y Jerjes prosiguió su marcha hacia el sur, saqueando los santuarios griegos y, según Heródoto, violando a las mujeres que se encontraban a su paso. Jerjes no encontraría resistencia hasta que una alianza de ciudades-estado griegas fulminó su flota en la batalla de Salamina. Una sociedad mitificada. Instantes antes de la batalla de las Termópilas, un explorador persa llegó a la posición griega y se encontró a los espartanos haciendo ejercicio desnudos mientras acicalaban sus largas cabelleras. Un renegado espartano explicó a un igualmente incrédulo Jerjes que los soldados espartanos siempre peinaban sus cabellos antes de arriesgar sus vidas, señala Spafford. De todos modos, tal anécdota no confirma que los espartanos fueran una sociedad de cuerpos escultóricos que idealizaban la muerte, tal y como narra el catedrático en la historia antigua César Fornis en el mito de Esparta Alianza. La laconofilia y la sublimación de todo lo espartano emergen en la segunda mitad del siglo V a.C. entre los atenienses críticos con las estructuras democráticas que regían en su polis. Por aquella época, las élites de Atenas, no conformes con la legislación vidente, defendían la oligarquía espartana. Los escritos continuaron a lo largo de los siglos, desde Eurípides hasta Plutarco, del Imperio Romano a la Edad Media, donde tras años de especulaciones literarias hubo un olvido generalizado en una sociedad que abandonó el interés por lo clásico.
La figura de Esparta se recuperaría tras la Ilustración, lo cual influiría en las doctrinas de personalidades como Rousseau o Francois-René de Chateaubriand. Asimismo, comenta César Fornis que la idea de una Esparta totalitaria, militarizada y obsesionada con la selección natural se debe en gran parte a la propaganda nacional socialista durante la década de los 30 y 40. Hitler llegó a declarar su admiración hacia el pueblo espartano abiertamente, al cual definía como el ejemplo más iluminador de Estado con base racial de la historia de la humanidad. Esparta es un pueblo más. Heródoto nunca describió la Esparta arcaica como una sociedad militarizada, aislada o intolerante con cualquier extranjero. La distribución de los vasos laconios a lo largo del siglo 7 y 5 a.C. en la cuenca mediterránea también pone en entredicho la autarquía económica de los espartanos. Lo mismo ocurría con la más que mitificada educación espartana, donde supuestamente los niños varones eran arrebatados de sus familias para educarlos exclusivamente por el Estado. En realidad seguían existiendo un contacto y un vínculo diario entre padres e hijos. Además, Fornis explica que el rey Agesilao II debía ser cojo y de nacimiento, por lo que habría que matizar la costumbre de eliminar a los hijos que no hubiesen nacido en plenas condiciones físicas. En definitiva, concluye este escritor el mito espartano, que Esparta es un pueblo más en absoluto diferente del resto de los griegos que los rodeaban. Ahora otro dato interesantote es qué pasó con los espartanos que sobrevivieron en las Termópilas. Tras la batalla hacia Atenas. Después de la batalla de las Termópilas, el ejército persa avanzó hacia Atenas, dejando en su camino un rastro de destrucción. Los espartanos que sobrevivieron se retiraron a Platea, una ciudad ubicada en Beocia, donde se unieron a las fuerzas aliadas griegas que preparaban para enfrentar a los persas una vez más. En la batalla de Platea, que ocurrió poco después de las Termópilas, los griegos lograron una victoria decisiva sobre los persas. Los espartanos, con su disciplina y habilidades militares sobresalientes, jugaron un papel crucial en esta batalla. Se dice que el rey Leónidas I fue vengado en Platea y su sacrificio en las Termópilas no fue en vano. Después de Platea, los espartanos regresaron a su ciudad natal, claramente Esparta, donde fueron recibidos como héroes. Aunque habían sufrido grandes pérdidas en las Termópilas, su valentía y determinación habían dejado una impresión duradera en la historia. Se dice que el rey Jerjes I de Persia, al ver los cuerpos de los espartanos caídos en el campo de batalla, exclamó: ¡qué valientes hombres han caído aquí! En los años posteriores a la batalla de las Termópilas, España siguió siendo un potencial militar en Grecia. Su famosa disciplina y entrenamiento militar se mantuvieron intactos y continuaron participando en numerosas batallas y conflictos en toda la región. El comienzo del declive. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el poder de Esparta comenzó a disminuir. Las rivalidades internas, la corrupción y la pérdida de su espíritu guerrero contribuyeron al declive de la ciudad. Aunque los espartanos siempre serían recordados por su valentía en las Termópilas, su influencia política y militar se vio cada vez más limitada. En el año 371 a.C., España sufrió una derrota devastadora en la batalla de Leuctra contra la ciudad de Tebas. Esta derrota marcó el comienzo del fin para Esparta como una gran potencia militar. A partir de ese momento, la ciudad comenzó a perder su poder y prestigio en Grecia. A pesar del declive de Esparta, la memoria de los espartanos que lucharon en las Termópilas nunca se desvaneció. A lo largo de los siglos, su historia ha sido contada y celebrada en poemas, canciones, obras de teatro y películas. Su sacrificio y valentía continúan siendo un ejemplo de honor y coraje para muchas personas en todo el mundo. Pero eso no es todo, quédate pendiente para otro video. Con esto hemos llegado al final de este capítulo por hoy. Déjame saber tus discernimientos en la caja de comentarios junto a un buen like. Recuerda por favor suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima, guerrero espartano.